Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. A pesar de la inclemencia de salud, Señor, que pueda haber, Señor, alrededor nuestro, a pesar de todo, estamos aquí, Señor, buscando tu presencia, buscando el conocimiento que viene de ti, Padre. Y queremos pedirte, Señor, que vengas y nos hables, Señor, el día de hoy. Abrimos nuestros corazones y disponemos nuestro corazón para que tú siembres en ellos tu palabra, para que buscamos el fruto que tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu creación, Señor, el orden que tú has creado para todo, Padre. A través de mí cubre cualquier deficiencia. Bendice a los que están aquí presentes y a los que están escuchando este mensaje donde quiera que estén, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Déjame darles un pequeño explicación de lo que estamos viendo para recordarles. Hemos estado platicando acerca de la existencia de un orden universal. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que Dios es el creador de todo y que no solamente es el creador de todo. Habíamos platicado que si Dios crea algo, lo crea con un propósito y con una normativa implícita para que cumpla dicho propósito. Y como todo lo crea con un propósito, todo está normado, todo tiene esa normativa, habíamos visto eso. Y que no hay nada dentro del universo, dentro de la creación de Dios, que no esté regulado por Dios, que Dios gobierna sobre todo, cada aspecto. Y habíamos platicado que por lo mismo, como todo está regulado, cualquier cosa se puede salir de la normativa de Dios y puede convertirse en algo malo cuando se sale de esa normativa, ¿se acuerdan? También habíamos platicado que, la existencia de dicho orden universal, como cristianos, todo lo creemos y sabemos, basados en la Biblia, que hay dicha normativa, dicho orden universal. También habíamos platicado que como cristianos no aceptamos el paradigma de secular religioso. Sabemos que Dios gobierna sobre lo secular y sobre lo religioso. Dios gobierna sobre todo, porque Él es el creador de todo, habíamos visto. Y también habíamos platicado que no podemos catalogar algo como bueno o malo así nada más porque sí, ¿se acuerdan? Dice, oye, la armonía, ¿es buena o mala? Si existe, está normada. Entonces la armonía se puede salir de la normativa que Dios estableció para convertirse en algo malo. La tolerancia, ¿es algo bueno o malo? Habíamos platicado. Bueno, también se puede salir de la normativa que Dios estableció para convertirse en algo malo. Cualquier cosa que exista, en lo concreto o en lo abstracto, puede convertirse en algo malo tan pronto se viole la normativa o se desvíe del propósito por el cual fue creado. Y también habíamos platicado, ¿cómo explicamos la existencia de dicho orden universal a gente no creyente? ¿Alguien se acuerda? Sí. Habíamos platicado que para explicar la existencia de dicho orden universal a no creyentes íbamos a tomar de la teoría de los sistemas. ¿Se acuerdan? Que hay ciertas características que tienen todos los sistemas que son características comunes para todos. ¿Sí? Una de ellas es la interdependencia entre los elementos, otros que cada uno contribuye a una función para cumplir el propósito global del sistema. Y habíamos platicado que uno de los principios que gobiernan todos los sistemas es que hay una normativa que trae cualquier sistema a la luz, a su formación, y una normativa que ordena su buen funcionamiento. ¿Se acuerdan? Hemos platicado, la normativa para traer a la luz, para formar una silla. Y sabías que tenías que poner pues las dos patas abajo, el respaldo arriba, no puedes poner las patas arriba, tiene una normativa en cuanto a cómo debe funcionar, ¿se acuerdan? Cómo debe ordenarse un cuerpo para que pueda traerse vida. Y sabemos que tiene que estar conectado el estómago al esófago, el esófago a la boca, hay un orden dentro del sistema que trae la vida ese sistema y permite su buen funcionamiento. Y eso es para cualquier cosa, ¿se acuerdan? Habíamos platicado eso. Y habíamos platicado que dicho orden es preexistente. ¿Cómo se llamaba ese orden en la Biblia? Dicho orden universal, ¿cómo se le llama en la Biblia? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto, tiene dos nombres en la Biblia. Ese orden, habíamos platicado que tiene el nombre de sabiduría en la Biblia. Y fue lo primero que Dios creó antes de todo lo demás. Por eso es preexistente el universo. Fue lo primero que Dios hizo antes de hacer todo el universo. ¿Se acuerdan? Dice que ahí en Proverbios capítulo 8 que Dios fue la primera de sus obras antes de crear todo lo demás. Entonces se le llama sabiduría y también se le llama la ley de vida. ¿Se acuerdan que hemos platicado? Que es la fórmula, la ley, la normativa que hay que implementar para traer a la vida cualquier cosa, cualquier sistema.
Todos habían platicado que todo sistema tiene una normativa que tienes que seguir para traerlo a la vida y para permitir su buen funcionamiento. Una normativa, por ejemplo, para armar un matrimonio y para permitir su buen funcionamiento. Una normativa para armar un avión y permitir su buen funcionamiento. Y han platicado que es preexistente, en el sentido de que tú tienes que no es arbitrario, que ya está establecida esa normativa de antemano por alguien más, que es Dios. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque no puedes armar un sistema como tú quieras, de forma arbitraria, ¿se acuerdan? Oye, quiero armar un sistema que vuele. ¿Puedes hacerlo de cualquier forma? No. Tienes que descubrir, de hecho, el hecho que tengas que descubrir el cómo, del hecho que el hombre haya tenido que descubrir la fórmula para armar un sistema que vuele, habla de que ya estaba hecho, nada más tenemos que descubrirlo nosotros. De que no lo podíamos hacer nosotros como queramos. Si yo agarro un lápiz, si hago un sistema como un lápiz y lo aviento y no vuela, te demuestra que no lo pude hacer, que no puedes armar un sistema que vuela como tú quieras. Y eso lo platicábamos también con la ley con el Big Bang y la evolución, ¿se acuerdan? Oye, el Big Bang tuvo que haber encajado con la fórmula perfecta para poder formar un universo funcional. La intensidad de la gravedad tuvo que haber sido de cierta magnitud, los átomos y los protones tienen que tener las cargas perfectamente equilibradas, la Tierra tiene que estar en una distancia perfectamente establecida para que pueda proveer vida, etc. Todos los elementos tienen que estar a la perfección. Si no hubiera encajado en esa fórmula, no se hubiera dado un universo funcional para albergar vida. Y el hecho de que haya tenido que cumplir una fórmula correcta, precisa, para dar la vida a un universo funcional, te demuestra que había una ley preexistente antes de que el universo fuera creado. De hecho, habían platicado de los universos paralelos, que dicen que hay un montón de universos que se dieron, pero que fueron fallidos, muertos, que no funcionaron. Porque no cumplieron, ¿qué? Con la fórmula. Sí, la normativa. Y también la evolución, habían platicado. La gente que cree en la evolución, oye, dice, es que somos producto de la evolución y somos producto del azar. Sí, pero ese azar tuvo que haber encajado o haber atinado cierta fórmula para que pudiera darse. Y hemos platicado, por ejemplo, si al pez en el agua le hace evoluciona y le crecen pulmones, ¿funcionaría o no funcionaría? No, no funcionaría. Es decir, tenían que formarse las partes, los componentes del organismo en el tiempo correcto, en la forma correcta y acoplado en la forma correcta para que pudiera ser funcional y pudiera ser algo benéfico para el sistema. Si no cumplía con eso, no funcionaba. Y el hecho de que la evolución tenía que atinarle esa fórmula, habla que esa fórmula no era arbitraria, sino que era persistente eso. Y ese es el sabiduría que Dios es. Y lo mismo pasa con nosotros. No puedes crear un sistema que vuele como tú quieras. No puedes crear un sistema que cocine como tú quieras. Oye, es algo que les platicaba. Voy a hacer un sistema que sea un ordenador, un procesador de datos. Y tú me ves y dices, ay, ¿cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer de esta forma. Voy a poner una rebanada de pan, le voy a poner mayonesa, jamoncito y demás. ¿Ese es un ordenador de datos, chicos? ¿Funciona como ordenador de datos? No. Había una fórmula preestablecida que tenía que descubrirse para poderse generar el ordenador de datos. ¿Sí me explico? Y todo estaba eso previamente establecido por Dios. Por eso para Dios no hay nada sorpresas, chicos. Todo está preestablecido. Y nosotros tenemos que descubrir las fórmulas. Por eso todo está normado. ¿Vamos? Y vimos la vez pasada la normativa que dijimos, ok, existe un orden universal y podemos concluir de que por la ley de los sistemas, que hay una normativa que regula todo sistema, que lo trae a la luz y que regula su buen funcionamiento. Eso es un principio que gobierna todo sistema. Pero le dijimos, ok, ese es el principio que gobierna a todo sistema, pero la problemática es que todo existe en la forma de y dentro de un sistema. Entonces, si hay una normativa que regula los elementos del sistema para permitir su buen funcionamiento, significa que todo en esta vida está normado, está regulado. Sí. Oye, ¿cómo podemos apelar a un orden universal para una persona no creyente? Basado en la ley de los sistemas. La ley de los sistemas te dice que hay un orden que regula todo el funcionamiento dentro de un sistema. ¿Y qué crees? Todo existe en la forma de y dentro de un sistema. Sí. Y eso también habían platicado que tiene que ver con el hecho de que Dios es un
sistema. ¿Se acuerda? Dios es un Dios sistémico. Son 3 personas en uno. Sí. Dios es una comunidad de 3 personas. Es un sistema. Y todo lo hizo a su misma imagen y semejanza. Qué grueso, ¿no? Ok. Luego vimos, ok, existe un orden universal. ¿Cómo discierno dicho orden? Vimos el primer principio para discernir dicho orden. ¿Alguien se acuerda, por favor, por 10 puntos? Nadie se acuerda. Ok, los voy a reprobar. Vimos que la normativa adherida al diseño, ¿se acuerdan? Sí. Normativa adherida al diseño. ¿Cómo Dios ordena su creación? La normativa adherida al diseño. Hay una normativa que tiene que lo trae a la existencia, pero todo existe en una forma. Todo existe en una forma. O sea, lo indefinido no existe. Si existe, existe en alguna forma. En lo concreto o en lo abstracto, de alguna forma existe. Y esa definición está regulada. Y platicábamos y dábamos varios ejemplos de cómo el diseño de algo te define su normativa. Y platicábamos, por ejemplo, el ejemplo del cuchillo. ¿Se acuerdan? Que agarramos el cuchillo. Y dice, oye, tú ves el diseño y tú puedes ver el diseño, tú podías saber cuál era la normativa de dicho cuchillo. Dices, oye, basado nada más en ver el diseño, podemos saber que lo debes de agarrar del mango, no de la parte afilada, que debes de apuntar hacia adelante y demás. ¿Por qué? Porque el diseño te arroja la normativa de cómo deben ser. Y el diseño te arroja el cómo funcionan las cosas. Por eso la gente, en vez de ver el manual de cómo operan las cosas que compran, ven el diseño y le empiezan a picar y empiezan a discernir la normativa de cómo funcionan las cosas. ¿Sí? O alguien aquí ha leído un manual de cómo opera su microondas o su computadora. Típicamente, sí, está bueno. Muchos de nosotros no leemos nada de eso. Muchos nada más vemos, discernimos, me ahorro aquí discerniendo la normativa del diseño, puedo saber dónde va cada cosa. Ya cuando se traban las cosas empezamos a buscar el manual. Sí, ya hasta que se traban las cosas. Pero típicamente no lo leemos porque hay una normativa adherida al diseño que es fácil de discernir. Los bebés, los niños pequeños no lo disciernen, por eso no le das a un niño pequeño un cuchillo filoso. ¿Por qué? Porque no sabe discernir la normativa adherida al diseño, no sabe cómo utilizarlo correctamente. ¿Se acuerdan que me han platicado eso? Y hemos visto que en la Biblia te da muchos ejemplos de normativa adherida al diseño. Por eso la Biblia ordena un trato diferente al hombre de la mujer. ¿Por qué? Porque tiene diferente diseño, hay diferente normativa, ¿sí? Y hay, sí, elementos en común que comparten tanto el hombre como la mujer, elementos comunes, por eso se identifica como ser humano y no como un perro o como un animal. Y hay normativas que aplican por lo mismo, por igual a todo ser humano, y hay normativas que se aplican diferente a un hombre y una mujer, por la diferencia de diseño. Por eso dices, oye, ¿se acuerdan que me han platicado la diferencia? Oye, hay una normativa que aplica diferente a los perros y otra diferente a los seres humanos. ¿Por qué? Al perro se le permite tener muchas parejas, al ser humano no. ¿Se acuerdan que han platicado? ¿Por qué el perro sí y a mí no? Por el diseño, tú no eres perro y la normativa va adherida al diseño. Si tú eres ser humano, a ti te aplica una normativa diferente. ¿Se acuerdan? Y también hemos platicado, ok, bueno, dentro de los seres humanos, ¿todos son iguales? No. Por ejemplo, y hemos platicado la normativa de diseño en el caso de Jesús. Jesús, como era del género humano, tenía una normativa que aplicaba a cualquier ser humano. ¿Se acuerdan? ¿Cómo qué normativa aplicaba a Jesús que era aplicable a todos? El mandamiento de honrar a tu padre y tu madre. ¿Aplica a todo ser humano? Sí. El matrimonio, el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿aplicaba a todos? Aplica a todos. El mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, todos esos mandatos aplicaban a Jesús y aplicaban a todos. Pero Jesús también, dentro de todo ese diseño, sabemos que es un ser humano y tiene una normativa que aplica como ser humano, pero también tiene una normativa que es solamente para Él, porque Él es Jesús. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Jesús tenía ¿el propósito de Jesús es el mismo que tu propósito o que el mío? No. Él tenía como propósito ir y dar su vida como sacrificio y redentor por nosotros. ¿Se acuerdan?
Tú y yo tenemos ese propósito. Pero a Jesús, si no hubiera dado su vida en rescate por nosotros, se le hubiera considerado como pecado. ¿Sí o no? Porque está desobedeciendo su propósito particular. Sí. Oye, ¿yo puedo cumplir el propósito de Daniel? No. ¿Puedo cumplir el propósito de Pepe? No, pero hay cosas que aplican para todos, porque compartimos el mismo diseño. Pero en la diferencia de diseño, ahí también aplica una normativa diferente. Yo tengo un propósito particular, único para mí, porque tengo un diseño diferente. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que hemos visto todas esas cuestiones? Ok. Entonces es la normativa adherida al diseño. El segundo elemento para discernir el orden de Dios es la normativa adherida al contexto. Una cosa es el diseño, ¿ok? Y la otra es el contexto, la normativa adherida al contexto, lo que vamos a ver el día de hoy. En la normativa adherida al contexto, chicos, es muy importante porque todos los elementos dentro de la creación de Dios son relativos. Todos los elementos dentro de la creación de Dios son relativos, es decir, no son absolutos. Se entienden, se valoran y se regulan en base a su contexto. Cuando hablamos de que no son absolutos, nos referimos a que no encuentran sentido ni valor ni normativa por sí mismo. Sí, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Por ejemplo, tienes el caso de el calor. ¿Cómo entiendes el calor? El calor solamente se entiende en base... ¿Cómo sabes que algo es caliente o frío? Con tocarlo. ¿Con tocarlo? Sí les ha tocado que, oye, tienen la mano helada, sí, congelando, y luego la ponen a una agua fría y se sienten caliente. Sí. Porque algo es caliente o frío en base a comparado con en base a qué lo estés comparando. Sí. Por eso tú puedes decir, oye, esto es frío, es caliente. Porque para ti puede ser caliente diferente. Exactamente. Por eso cuando vienes de un lugar muy, muy frío y entras a un lugar frío, sientes caliente. Dices, órale, sí. Pero si vienes de un contexto muy caliente, sí, y sientes nada más la ligera brisa, sientes que está fresco. Sí. Es calor, tú defines algo caliente o frío. O sea, tú estás diciendo en frío en relación a qué. Sí. Esto está caliente, sí, en relación con algo más frío. Sí, ¿vamos entendiendo? O la velocidad. Es algo lento o rápido en base a qué. ¿En base a qué, chicos? ¿Tú eres rápido o lento en base a qué? ¿Es rápido? En base a un carro eres lento. Sí. En base a una tortuga tú eres rapidísimo. Sí. Una persona es lenta o rápida en relación a qué. ¿Por qué? Porque los elementos son relativos. Por ejemplo, $1,000,000. ¿Qué es más valioso? ¿$1,000,000 o un vaso de agua? Depende de qué. Si te estás muriendo. Depende del contexto. En el desierto, tú deshidratado, un vaso de agua es mucho más valioso que $1,000,000. En la ciudad, $1,000,000 es mucho más valioso que un vaso de agua. El contexto regula las cosas, chicos. Y eso es para todos los elementos de la creación, chicos. Todos los elementos de la creación, como solamente ocupan una parte de la creación y no toda, se regulan en base a su contexto. No son absolutos en sentido que dependen de su contexto para regularse. El estómago, por ejemplo, por sí mismo, ¿tendría sentido? Tú ves un estómago ahí, en la mesa. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido, ni valor, ni razón de ser por sí mismo. Es solo en relación al cuerpo que obtiene su sentido, su valor y su realización. ¿Estás consciente? ¿Por qué? Porque es relativo. Solamente ocupa una parte del cuerpo. ¿Vamos? No lo ocupa todo. Igual nosotros, chicos. ¿Sí saben que nosotros no somos absolutos? Somos relativos. Es decir, no ocupas todo el espacio del... Sí. Nosotros, nuestro valor y nuestra razón de ser está en base, por ejemplo, al contexto. ¿Tú cómo encuentras tu razón de ser, tu propósito? ¿Cómo lo encuentro? Sí.
Tú lo encuentras en base al contexto. Tú sabes cuál es tu lugar, tu propósito en base al cuerpo, ¿sí? En relación al cuerpo, chicos. Por ejemplo, dice 1 Corintios 12, del 14 al 27. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Fíjate qué está diciendo. El cuerpo de Cristo consta de muchos miembros. Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Se está diciendo, hey, tú solamente ocupas una parte del cuerpo. Sí. Si todo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede decir la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Es decir, cuando está diciendo, oye, te está diciendo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Es decir, su valor y su dependencia lo hace relativo, chicos. Es decir, necesito de otras partes para existir, para sostener. No soy absoluto. Dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y los que no parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con una especial modestia a los miembros que parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren de trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de un cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Está hablando de la interdependencia, de que no somos absolutos, dependemos de otros elementos del cuerpo de Cristo. Por eso dice Efesios 4:16, fíjense. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué te está hablando? Está hablando que tú compartes una función, una parte dentro del cuerpo de Cristo. No eres todo, eres solamente una parte y dependes de otras partes. Eres un elemento, o sea, es algo relativo. Por eso, chicos, tu propósito se define en base a la necesidad que hay en el cuerpo, no en base a lo que tú quieres. Es decir, tu propósito se define en base al contexto. ¿Vamos entendiendo? Por eso es, oye, ¿cómo descubro mi propósito? En ti no está, chicos. Lo descubres en relación a tus dones con el contexto. Sí. Con tu ambiente, con tu contexto. Así es. Por eso Pablo decía en Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Había una necesidad, él tenía el don y pudo encontrar su propósito. Pero si no hubiera necesidad, por ejemplo, de esto, y va a haber un punto donde no va a haber necesidad de compartir el Evangelio, ¿el propósito de Pablo va a seguir siendo el mismo? Va a cambiar, ¿estás consciente? En base a su contexto. Sí, dice la Biblia que va a llegar un día en que nadie le va a decir, hey, conoce a Dios, porque todos lo van a conocer. Entonces, ¿qué va a pasar con el propósito de Pablo? Sí, ya no tengo propósito. No, cambia por el contexto. Sí, por eso decía, ¿quién decía Wilson? Ay, no apunté el personaje, pero decía, un hombre se ha encontrado a sí mismo cuando ha encontrado su relación con el resto del universo. O sea que tu propósito puede ser corto en el tiempo. Tu propósito puede ser corto. Tu propósito como soltero es uno, diferente a cuando te casas, diferente cuando enviudas y demás. Sí. ¿Quién es el único absoluto, chicos? Eso, Dios es lo único absoluto. ¿Por qué? Porque Él no ocupa una parte del sistema, Él ocupa todo. De la Biblia te lo pone de esta forma, Efesios 4, del 9 al 10. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió hasta el mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿A fin de qué? Llenar la totalidad del universo con su presencia. Él es el único absoluto, chicos.
Él no necesita de otro elemento para definir su propósito, su razón de ser. Él es absoluto. Él es la razón de ser, la primera causa, y el propósito final de todo. La Biblia lo pone como yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Por qué primero? La primera causa. ¿Y por qué el último? Porque es la razón final de todo, chicos. Sí, como dice Pablo. Dice, pues todas las cosas provienen de Él, la primera causa, y existen por su poder y son para su gloria, son para su gloria. En Él está la razón de todo. Él es absoluto, chicos. Él es lo que define y da una razón de ser. Nosotros, no. ¿Vamos entendiendo? Por eso todos los elementos de su creación son relativos, chicos. Si algo existe, no existe por sí mismo, sino en base a su relación con algo más, a su contexto. Aún tu dependencia misma, como es relativa, dependes de tu contexto para poder sobrevivir, chicos. No eres absoluto. Tenemos, por lo mismo, un universo en donde las partes relativas están interdependientemente entretejidas unas con otras para su existencia. Necesito entretejerlas para definirlas y para que subsistan. Sí. Por eso, aún en la física, chicos, los que han estudiado algo de física cuántica, saben que el espacio y el tiempo son una misma cosa. Sí, imagínate, el espacio y el tiempo son una misma cosa. Sí. Pero cambian en base a su contexto. La masa y la energía también, la partícula y la onda son parte del mismo. El calor y el frío. ¿Y sabes qué también es relativo, chicos? Y es aquí donde les va a volar la tapa de sus sesos. Huele a palomitas. Sí. Contexto. A los que no vinieron se están perdiendo unas deliciosas palomitas, chicos. Ok, chicos, ¿saben qué más es relativo? No me lo van a... A ver si me ayudan, a ver si captan esto. Lo que también es relativo, chicos, son las leyes de Dios. ¿Por qué digo que son relativas? Porque las leyes de Dios, chicos, fueron creadas por Dios. No son Dios. Un elemento. Forman parte del elemento de la creación. No ocupan toda la creación, se ocupan una parte de la creación. Y cambian de acuerdo al diseño de las cosas, de acuerdo al contexto y de acuerdo al propósito de las cosas. Déjame aclararte esto. Déjame explicarte. Ahora vamos a ver todos los ejemplos. El orden de Dios es absoluto. Las leyes que componen ese orden son relativas. ¿Vamos? Y dices, oye, entonces el orden de Dios no es absoluto. Sí, el orden de Dios es absoluto, pero el orden de Dios compone muchos órdenes, así es. Pero los componentes de ese orden son relativos. ¿Sí? Y es aquí donde vamos a ver qué onda con esto. Por ejemplo, ya vimos que la normativa cambia en base al diseño. Cambia el diseño, cambia la normativa. Ok, pero también la normativa cambia en base al contexto. Y cuando hablamos de contexto es dónde está ubicado eso que vamos a normar. Cuando hablamos del contexto, te indica cómo encajar, chicos, los elementos unos con otros para poder armar cualquier sistema armonioso funcional. Déjame explicarte. La realidad, chicos, que Dios creó es como un rompecabezas multidimensional. Tienes que aprender dónde encajar armoniosamente cada elemento de la creación para producir orden, armonía y valor. Te voy a poner este ejemplo. Cuando hablamos de contexto es dónde va ubicado. Es decir, cuál es su contexto espacial. ¿Cuál debe ser su posición en el espacio? Vamos a poner, por ejemplo, la actividad sexual, chicos. Ok, la actividad sexual. ¿Cuál es, en qué lugar espacial debe ir, chicos? ¿Qué les parece si les digo, oye, en el parque público? ¿No? No es su lugar espacial. ¿Sí? Aunque me ha tocado casos en España donde dices en la torre. Llega una amiga de su viaje a España y dice, oye, me encontré gente en el parque. Y, en serio. Bueno, sabemos en México que no va la actividad sexual en la vía pública, en el parque.
¿Dónde diría? Sería en la privacidad de la recámara matrimonial. ¿Vamos? Ok, es en dónde es. ¿Cuál debe ser la posición en el espacio? ¿Sale? Su lugar físico. Su lugar físico. Pero también su posición temporal. ¿En cuál debe ser su posición en el tiempo, chicos? En el matrimonio. La actividad sexual, ¿antes o después de casado? Después de casado. Después de casado, chicos. Estamos viendo cómo vas acomodando la actividad sexual, que es una parte de la conversación. Ok, ¿dónde lo ponemos? En el espacio. En el espacio y en el tiempo, para que encaje armoniosamente. ¿Vamos viendo? Y no solamente está el contexto espacial o temporal, sino el contexto relacional. ¿Con quién debe estar posicionado? Con la esposa. La actividad sexual. Oye, ¿con la esposa de tu amigo? No. ¿Entre hermanos? No. Es ser con tu esposa. ¿Vamos viendo? Entonces tú agarraste una actividad y la supiste ubicar en el tiempo y en el espacio para que encaje armoniosamente sin producir daño, sino que produciendo valor. ¿Vas entendiendo? La normativa adherida al diseño te dice cómo debe funcionar la actividad sexual. Ok, ves el diseño y dices, sabes que la actividad sexual debe ser así y así. Hombre, mujer, bla, 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 porque es el diseño, así cuadra, bla, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Esa es la normativa adherida al diseño. Pero la normativa adherida al contexto dice dónde, cuándo, con quién. ¿Vamos bien? Y si te das cuenta, todas las normas que Dios establece con respecto a la normativa sexual tienen que ver principalmente con el contexto. Sí, es la normativa adherida al contexto. ¿Vamos hasta aquí entendiendo bien, chicos? Ahí vamos. Vamos a ver. Imagínate en todas las cosas el detenerte y pensar, ubicar en cada cosa. Ya lo hacemos normal, chicos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del rompecabezas. Ejemplo de rompecabezas. Normativa adherida al diseño. Te encontraste una pieza de rompecabezas, chicos, en la mesa, sola, así, huérfana. La normativa adherida al diseño, ¿qué te dicta? ¿Qué te dice? Oye, tú la ves y tú defines, es un rompecabezas. No es un pedazo de queso. Entonces, como yo discierno la normativa adherida al diseño, puedo decir, ¿sabes qué? No es algo para comer. Entonces no me lo voy a comer. Respeto la normativa. ¿Vamos? Ni es algo que puedo utilizar como borrador. No lo voy a agarrar y es como que tratar de borrar aquí. Sí. Tampoco es algo que puedo utilizar para transacciones como dinero. Oye, quiero comprar algo. ¿Qué tienes? Mi pieza de rompecabezas. Valiosísimo. Sí. Es la normativa adherida al diseño. Sé lo que es y sé cómo opera. ¿Vamos? El diseño te dice que es una pieza de rompecabezas. Pero la normativa adherida al contexto me dice dónde va ubicada esa pieza. A la hora de armarlo, ¿quién me indica dónde va? Pues el espacio. El resto de las piezas. El resto de las piezas, a la hora de armarlo, te indican dónde va ubicada esa pieza y dónde encaja armoniosamente. Y ¿sabes qué? Esa es una pieza de rompecabezas. Y la normativa al contexto me dice dónde va ubicada. Y aún si tuviera todas las piezas de rompecabezas, chicos. En la casa tú sabes dónde guardar el juego de rompecabezas. Sí. El contexto es la normativa adherida al contexto. Sé la pieza, ok. Sé dónde va, de igual el contexto, dónde va ubicado. Pero una pieza, por ejemplo, por sí sola, ¿te sirve de algo? Ni sabes qué imagen tiene. No sirve. Porque la pieza de rompecabezas, igual que el principio de contexto, adquiere su valor, su propósito, su sentido, su razón de ser en base a su contexto. Y tú eres una pieza de rompecabezas, chicos. Sí. Pierde propósito. Si te encuentras sola, pues solo se halla su propósito en relación con el resto de las piezas, chicos. Por ejemplo, otro ejemplo. Caso de una célula. Caso de una célula. Normativa adherida al diseño. ¿Qué te dice? La normativa adherida al diseño.
La normativa adherida al diseño te dicta cómo debe operar la célula. Cada uno de los elementos o partes que la conforman. Cómo debe procesar sus nutrientes, cómo debe desecharlos, cómo debe multiplicarse, etc. ¿Sí? Pero la normativa adherida al contexto, ¿cómo gobernaría la célula? Normativa adherida al contexto. ¿Sí sabes? Es que ya no sabemos el ejemplo de rompecabezas. Por ejemplo, ¿sí sabes que la célula de la piel es diferente en las diferentes partes de la piel? ¿O que la célula de la piel es diferente a la célula de los ojos? ¿O la de los diferentes órganos? ¿Cómo sabe cada célula qué tipo de célula debe convertirse cuando nace una nueva célula? Nace una nueva célula. Es su contexto, chicos. Le indica qué tipo de célula debe ser de acuerdo al contexto. O sea, es que es de la piel y la célula que va a formarse es una célula de piel. Te indica, también su contexto le indica hasta cuándo debe crecer de acuerdo al cuerpo, chicos. Hasta cuándo debe crecer. Por ejemplo, un crecimiento fuera de lo normado, de lo establecido, ¿qué pasaría con esa célula? Un quiste, un cáncer. ¿Y qué fue lo que pasó? Violó la normativa del sistema. ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos entendiendo? A ver, vimos el ejemplo del cuchillo. La normativa adherida al diseño, ¿qué te dice del cuchillo? ¿Qué debe de cortar? ¿Cómo debes de cortar? ¿Qué debe de cortar? ¿De qué material? ¿Qué material puedes cortar? El diseño te va dictando la normativa del cuchillo. ¿Vamos? Pero la normativa adherida al contexto, ¿cómo regularía el cuchillo? Pues, ¿en dónde estás con el cuchillo? ¿Dónde estás con el cuchillo? ¿Cómo regularía el contexto el uso del cuchillo? Te dice en dónde lo tienes que usar, cuándo, ¿En dónde? ¿Cuándo? quién lo usa. Por ejemplo, una normativa adherida al contexto que podríamos sacar es no debes usarlo para dañar o matar a gente. ¿Cierto? Es una normativa en base a ¿qué? En base al contexto. Si hay gente alrededor, sabes que eso debe ser así. Es una regla que esté condicionada. Y aún así, dicha regla está condicionada a un contexto más amplio. Si es un tiempo de paz o un tiempo de guerra. ¿Vamos? ¿Vas viendo cómo va cambiando la normativa? Una pistola, chicos. La normativa adherida al diseño te dice, oye, esto funciona así, aquí van las balas, aquí le jalas el gatillo, así lo acomodas en la mano y demás. Pero la normativa adherida al contexto te dicta cómo usarla armoniosamente de cuál contexto. Tú puedes poner parte de las leyes para la pistola, no usarla para robar o no usarla para herir o matar gente inocente. Es parte de la normativa adherida al contexto. ¿O quién la debería de usar, no? O quién la debería usar. Sí. No se deja al alcance de los niños, por ejemplo, contexto. ¿Vamos viendo? También, por ejemplo, una plática, chicos. Una plática. La normativa adherida al diseño te indica cómo hablar y pronunciar las frases de tu boca. O sea, es que, oye, así se pronuncia una frase, así se habla. Si estas son las frases. Pero la normativa adherida al contexto te indica cómo contestar coherentemente a lo que te están diciendo. O sea, los tonos, ¿en dónde irían? Oye, los tonos, el contexto, o te hago una pregunta y contestas nada que ver. Sí, te hacen una pregunta y tú contestas, mis tenis fósforo. Fósforo. Dices, ¿qué onda con eso? O sea, no hay una plática coherente, chicos. Sí. Tú preguntas una cosa y te contesta otra nada que ver. No entendiste, te pregunté esto y me estás contestando otra cosa que nada que ver. No estás respetando la normativa adherida al contexto. No estamos en una plática coherente. ¿Vamos? Aún la plática te indica, te norma el cómo debes de contestar. Oye, te estoy platicando algo, tú debes de contestar algo relacionado con lo que te estoy diciendo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Esa es la normativa adherida al contexto. Por ejemplo, otro caso. Al manejar tu carro, chicos. A ver, manejar tu carro. ¿Cómo aplica la normativa adherida al diseño?
Entonces ya. Motor. Normativa diría el diseño técnica, cómo usar el carro, cómo prender las llaves, como bien dice Pepe, cómo hacer el cambio de velocidades, cómo usar el volante, cómo revisar los retrovisores, cómo funciona. Pero ¿cómo aplicaría la normativa diría el contexto? Porque no lo puedes usar en la selva. Una guía de edades. Edades. La normativa diría el contexto, chicos, es clave en el uso de un vehículo, porque te indica cuándo o dónde dar vuelta. Vas manejando, chicos, y se cierra la calle, te indica cuándo y dar vuelta. Si no respetas la normativa del contexto, te ensartas con la casa que está enfrente. Sí. Te indica cuándo y dónde parar. Te indica cuándo y dónde andar. Te indica cuándo y dónde aumentar la velocidad, cuándo disminuirla. Oye, vas a pasar por una zona de escolar. ¿Qué haces? Inmediatamente bajas la velocidad. ¿Por qué? ¿Quién te lo indicó? El contexto. Oye, ¿cómo supiste dónde dar vuelta? Porque la calle, tuve que someterme a donde está yendo la calle. Constantemente tú estás obedeciendo a la ley del contexto, a respetar tu carril. ¿Vamos entendiendo, chicos? Ok. Esto les va a usar a las chicas. Normativa. ¿Cómo usar la ropa, chicos? La normativa diría el diseño te indica Sí, va en las piernas. en qué parte del cuerpo va la prenda. Sí. Si debo ponerme esa pieza, los pantalones van en las piernas, las camisas en el torso, etc. Te indica cómo y dónde debe ir ubicada esa pieza de la ropa. ¿Vamos? Es normativa diría el diseño. Tú lo ves y dices, ¿sabes qué? Esto va aquí. Pero la normativa diría el contexto que me indica. Que el traje de baño va en la playa. El traje de baño va en la playa, los tenis en el gym. Oye, te indica qué tipo de ropa usar en la oficina, qué tipo de ropa usar en la recámara con tu cónyuge, qué tipo de ropa usar en la fiesta, o si hace calor, o si hace frío, o qué tipo de ropa usar en la iglesia. ¿En base a cómo identificaste? En base al contexto. Y todo eso te va regulando cómo debes utilizar algo tan sencillo como una prenda de ropa, chicos. ¿Qué pasa si desobedezco eso, chicos? Pues puede ser criticado, te sacan, no puedes entrar al lugar. No encajas bien, pues hasta te puedes enfermar. Oye, O no te permiten. o no te permiten. Sí. Reglas de etiqueta. Sí, ya, pero llega a punto hasta te puedes enfermar porque no discerniste la normativa adherida al contexto. Está nevando y tú quieres salir sin camisa. Sí. ¿Qué comportamiento tener? También la normativa al diseño te indica, por ejemplo, cómo alegrarte, cómo llorar, cómo enojarte. Sí. Pero la normativa adherida al contexto te indica en dónde o con quién alegrarte. En dónde o con quién llorar. En dónde o con quién enojarte. Cuando encaja mal, se vuelve mala la alegría, chicos. Sí. Por algo dice la Biblia, alégrense con los que estén llorando. Con los que estén alegres. Lloren con los que lloran. O sea, si no lo acomodas en base al contexto, está mal. Sí. ¿Y vamos entendiendo mejor la normativa directa al contexto, chicos? De estos, chicos, la Biblia está llena de ejemplos. La voluntad de Dios, chicos, discernir la normativa de Dios, es en base al contexto. Por algo dice la Biblia, en Eclesiastés 3, del 1 al 8, lo siguiente. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Qué te está diciendo? Que cada actividad debe encajar en el contexto adecuado. ¿En dónde va ubicado? ¿En dónde va en el tiempo y espacio? Sí. Dice, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse, un tiempo para apartarse.
Un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar, un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para remendar. Un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Un tiempo para amar, un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y dice, Dios todo lo hizo bello en su tiempo. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo, chicos, que la normativa de Dios se discierne en base al tiempo-espacio. ¿Dónde debe encajar correctamente esto? Si tú encajas una actividad, sabes que, oye, es tiempo de guerra y no de paz. Y tú pones la actividad de paz en tiempo de guerra, mal. Es tiempo de odio y no de amor. Y tú encajas el amor en el tiempo equivocado, mal. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Te está diciendo, la vida, la creación de Dios es un rompecabezas multidimensional, donde tienes que ubicar dónde encaja correctamente, armoniosamente, cada actividad y cada cosa. ¿Vamos? Por eso, chicos, si discernes en los tiempos, si discernes el contexto, vas a discernir la voluntad de Dios, la normativa. ¿Sí? ¿Quiénes eran expertos en discernir la voluntad de Dios en base al contexto? Famosos hijos de Isaacar. ¿Se acuerdan? Dice 1 Crónicas 12:32, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Diciendo el tiempo, entonces discierno la normativa de qué actividad es la que me toca hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes qué actividad es la que debe ir en base a su contexto. Cambia el contexto, cambia el tiempo, cambia la actividad. Entonces tú quieres, oye, quiero discernir la voluntad de Dios. Tú tienes que discernir el contexto. Sí. Por eso también, oye, es algo que habíamos visto en discerniendo los tiempos. ¿Se acuerdan? Oye, tu ciclo biológico tiene tiempos. Y en base a eso tú puedes discernir la voluntad de Dios para tu vida también. Eso lo vimos en ese taller. Pecado, chicos, entonces, es no respetar la normativa que Dios estableció que está ligada al contexto. Por ejemplo, O sea, te vuelves rebelde. estás pecando, estás desobedeciendo la normativa de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. ¿Cierto o no? ¿Y qué tal si Tú sales. salgo así en plan de guerra en tiempo de paz? ¿Se acuerdan quién lo hizo? Joab, uno de los líderes del ejército de David. 1 Reyes 2, de 5 a 6. Fíjense lo que se dice. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. Y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por lo tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. ¿Por qué? Porque derramó sangre en tiempo de paz. Vóytelas. ¿Y qué tal perdonar la vida en tiempo de guerra? ¿Te acuerdas la instrucción que Dios le dio al rey Saúl? Ve con los amalecitas y dales más tuerzo. ¿Y qué hizo él? Perdonó la vida al rey y un montón de gente, y así como animales. Y Dios se lo reprochó. Dice, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores amalecitas hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué no te apresuras a tu mal botín y hacer lo que es malo a los ojos de Dios? O también, por ejemplo, un caso donde Dios mandó al rey a la guerra y perdonó la vida en tiempo de guerra al rey. Dice en 1 Reyes 20:42, el profeta le dijo, esto dice el Señor, por haber perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Tómalo. Paz en tiempo de guerra. Guerra en tiempo de paz. Dios sancionando y castigando ambas cosas. Sí. ¿Te acuerdas cuál fue el pecado de Giesi? ¿Te acuerdas cuando recibió la lepra?
¿Cuál fue el pecado de Giesi? A los que no se acuerdan, llega Naamán para ser sanado por este profeta Eliseo y lo manda que se sumerja 7 veces al río Jordán y resulta que la piel como bebé, órale, fue sanado. Y llega a pagarle y Eliseo le dice no, órale, y le rechaza cualquier pago. Y el siervo dice, mi amo se vio lento. Y va y le baja una buena tajada de cobro. Sí. Y llega y esconde las cosas en su cuarto y demás. Y luego llega en 2 de Reyes 5, del 25 al 26. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Cómo se te ocurre mentirle a un profeta? Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y fíjate lo que le comenta. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñades, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Dijo, ¿es tiempo? O sea, Israel estaba bajo juicio y él quería enriquecerse en un tiempo que no era correcto. Y lo hizo malversando las cosas. Que, órale, que vino el juicio de Dios, chicos. ¿Saben lo que es la prudencia? ¿Alguien podría definírmela? Hacer una cosa Saber cuando qué. tienes que hacer. Al primero ya al fondo. Sí, saber qué hacer y en qué momento hacerlo. Saber qué hacer y en qué momento hacerlo. Sí. Sí, tal cual. Prudencia, chicos, es encajar armoniosamente tus palabras y conducta de acuerdo al contexto. Esa es la prudencia, chicos. Proverbios 15:23 dice, a todo el mundo le gusta la respuesta adecuada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. ¿Te ha tocado pecar de imprudente, chicos, que dijiste algo que no tenías que decir? ¡Chin! Ya metiste la pata. Dijiste una palabra en el contexto equivocado. Sí. Fíjate, ¿sabes cómo se caracterizaba el rey David? David en su juventud, 1 Samuel 16, 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. ¿Era qué? Prudente en sus palabras. ¿Qué significa eso, chicos? Que sabía decir las Saber qué cosas en hacer. el momento. Sabía qué decir en el momento correcto, chicos. No hablaba por hablar. Era un jovenzuelo, pero, oye, tenía la palabra correcta en el momento correcto. Sabía qué decir de acuerdo al contexto. 1 Samuel 18:14 decía, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. O sea, no solamente sus palabras encajaban adecuadamente, su conducta sabía cómo hacer que encajara perfectamente de acuerdo a su contexto. Porque algo que sucedió cuando vino la unción con él sobre David es que vino la capacidad de discernir la normativa para conducirse como debe conducirse. En palabras y en conducta, chicos. Sí. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dio Salomón? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Y dice Dios en 1 Reyes 13, 12 y 4, 29, dice, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. ¿Y cuál es la diferencia entonces de sabiduría y prudencia? La sabiduría es algo más amplio. Pero la prudencia involucra eso. Involucra cómo utilizar la sabiduría en mis palabras y mis acciones para poderme conducir correctamente. Cómo encajar, cómo discernir la normativa para mis palabras y mi conducta. Dice, te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Capítulo 4, 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la de la arena que está a la orilla del mar. ¿Vas entendiendo, chicos? Dice Proverbios 10:13, en los labios del prudente hay sabiduría. Porque sabe encajar y sabe discernir dónde va la normativa, chicos. Sí. En la espalda, falto del juicio, solo hay garrotazos. Como no sabes cómo encajar, O sea que puedes tener mucha sabiduría, pero si no la sabes aplicar en el momento
Puedes tener mucho conocimiento, pero no sabes cómo hacer que encaje armoniosamente. Bye. Sí, sí les ha tocado gente muy lista, pero Pero fuera de... fuera de lugar. ¿Sí han visto la serie de Big Bang, Sheldon? Sí, mucho conocimiento, pero no sabe cómo encajar sus palabras, discernir una conversación coherente. Por eso eso es la prudencia, chicos. ¿Dónde encajar la ira? ¿La ira es buena o mala? Depende de la normativa. Hay una normativa adherida al diseño y al contexto. Entonces hay un lugar donde encaja armoniosamente la ira. Hay un lugar donde encaja armoniosamente el gozo, la bondad, la rudeza, el amor, la amistad, la enemistad. Y la prudencia es discernir dónde y cuándo, en base al contexto, chicos. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí están viendo que es más compleja la normativa de Dios, chicos? Sí. La Biblia, por ejemplo, te pone otro ejemplo de la Biblia. ¿Dónde construir una casa? En la roca. ¿En base a qué? Contexto. ¿Dónde una casa es un objeto pesado y demás? Entonces, el sabio dice, eso va sobre la roca, tiene que tener un fundamento. Y el necio dice, no, donde yo quiera. Viola la ley, viola la normativa A la orilla del mar. y te va a ir en feria. Eso es ejemplo del hombre sabio y el hombre necio, Mateo 7, 24, 26. ¿Sí? De hecho, no sé si se acuerdan cuando vino aquí el Alex, ¿qué pasó con algunas casas de San Pedro? ¿Se acuerdan? Como no respetaron los caminos del agua, de donde tenías que estaban saliendo todos el agua por la entrada principal de la casa porque entraba por atrás y recorría todo. No se veían las imágenes. Porque no respetaron la normativa adherida al contexto. Oye, ¿por qué cruza el agua? Aquí voy a construir la casa. Aquí me gusta. No. No puedes construirla donde tú quieras. Hay una normativa adherida al contexto que tienes que obedecer. Sencillo. ¿Vamos? Esto Jesús también lo hablaba cuando hablaba del ayuno. ¿Se acuerdan? Llegan con Jesús y dicen, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice, por la normativa adherida al contexto. Bueno, no dijo exactamente eso, pero ya va. Mateo 9. ¿No tomas el taller de orden creacional? Hello. Mateo 9, del 14 al 17 dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras que él está con ellos? Llegará el día en que se le quitará el novio, entonces sí ayunarán. ¿Qué te está diciendo? ¿Sabes qué? Oye, ahorita está el novio, la normativa, entonces que no deben de estar en luto con el ayuno. Se va el novio, el ayuno sí va en momento en ese tiempo adecuado. Por eso sigue diciendo, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo frunciría el vestido y la rotura se haría peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Qué te estaban enseñando con esto? Que el contexto te marca la normativa. El texto te marca la normativa. Oye, es un vino nuevo, se va a fermentar. ¿Dónde va? En odres nuevos que puedan soportar el contexto. Oye, es una tela de remiendo nueva. ¿Dónde va? Se va con un vestido nuevo. No puedes hacerlo con un vestido viejo, si no lo va a arrancar. Te está marcando, te está Jesús diciendo con esto, hay una normativa de contexto que tienes que respetar. Sí. De hecho, chicos, ¿se acuerdan con qué ganó Jesús o con qué pudo vencer una tentación de Jesús? En donde aplicó el principio de la normativa adherida al contexto. Sí, nos acordamos. Cuando fue tentado. Cuando fue tentado y Satanás le saca un versículo. ¿O le sacó varios? Le sacó un versículo. No, en este le citó la Biblia. Tírate para aquí. Le dice en Mateo 4, del 6 al 7, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y le cita la Biblia. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Y Jesús dijo, violaste la normativa adherida al contexto. Hay otro pasaje que te dice que lo estás utilizando mal. Te dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. Órale, normativa adherida
al contexto. ¿Vamos viendo? Y lo que hizo el enemigo quiso descontextualizar y mal usar el texto. Y Jesús volvió, no. Se interpreta en base al contexto. ¿Sí? Por eso también la Biblia te marca los tiempos para todos, chicos. Por ejemplo, el tiempo para arrepentirte. ¿Cuándo va el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo para arrepentirse? Ahorita vivo. ¿Sí? Mateo 5 del 25 al 26 habla acerca de eso. Lucas 16 del 19 al 31. ¿Qué pasó con el hombre rico? ¿Se acuerdan que murió y fue al Hades? ¿Podía arrepentirse? No. Ni avisarle a los demás que se arrepientan. Porque la normativa adherida al contexto te dice que el arrepentimiento solamente se da para los vivos en esa etapa. ¿Sí? Por eso también decía el autor de Hebreos, hablando de Esaú, que cuando pasó el tiempo, la oportunidad para Esaú, ya no había oportunidad para que él se arrepintiera. Aunque te arrepientas, chicos, ya pasó el tiempo, no es el contexto para eso. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, una mala acción, chicos, ¿cómo se debe castigar? En base al contexto. Por ejemplo, una mala acción con poco conocimiento, sin conocimiento, versus una mala acción con conocimiento, ¿cómo va? ¿Se debe castigar igual? No. Una mala acción con conocimiento, Lucas 12:47 dice, aquel mal siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Una mala acción, chicos, sin conocimiento, en cambio, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Y esto nos lleva, chicos, a los casos más controversiales. A ver. Casos controversiales. Hablar mal de alguien a sus espaldas. ¿Bueno o malo? ¿Qué? Depende de qué es. Si es controversial o si empezaste con un... Hablar mal de alguien. Depende de qué significa hablar mal. Sí. Estoy diciendo mal. Hablar mal de alguien, chicos. ¿Bueno o malo? ¿Decir cosas malas de alguien? Decir cosas malas de alguien. Depende de quién se Pero depende qué hizo. O sea, si hizo algo malo, Depende del y estás contexto. diciendo. Y ya está empezando sus ratoncitos a trabajar así como que, ok, la normativa. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? No, y depende si ese mal si es verdad o es mentira. Vamos ya aplicando discernimiento. Sí. Dice la Biblia en Tito 3, del 1 al 2, hablando Pablo cosas que tenía que decir de Tito a los de la iglesia. Decía, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Dice, ok, wow, entonces está diciendo que no debemos hablar mal de nadie. Entonces, ¿eso es absoluto? O sea, ¿debe ser así, siempre así? Pero, ups, ¿qué crees? En Mateo 15, del 12 al 14, Jesús habló mal de alguien a sus espaldas. En 3 Juan, del 1 al 9, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan habló mal de alguien a sus espaldas. Pablo, en 2 Timoteo 4, del 14 al 15, habló mal de alguien a sus espaldas. ¿Jesús pecó? No. Entonces, ¿cuándo es malo hablar de alguien? Cuando estás avisando de un peligro. Cuando estás chismeando, está mal. Y es ahí donde aplica, eso se lo pongo, chicos, porque muchas cosas que damos o que decimos, es malo esto, y simplificamos, te vuelves, cuando la Biblia es más compleja. Porque cambia la normativa, ¿en base a qué? Al diseño y al contexto. ¿Cuándo es bueno hablar de alguien? Es bueno, Jesús lo hizo, lo aplicó, supo discernir la normativa, es que aquí se aplica hablar mal de alguien. ¿Sí? Por eso, ¿cuándo es mal hablar? Cuando es para difamar, que es calumniar, cuando es algo, una información no verificada. Deuteronomio 17, versículo 6. De hecho, hay una epístola en la página de epístolas.org que habla de cómo discernir, cómo identificar el chisme. Porque si decimos, el chisme es hablar mal de alguien, no. Tú te encuentras casos en la Biblia donde la gente de Dios, Jesús mismo, hablando mal de alguien.
Entonces, ¿cómo lo identificas? Tienes que saber en dónde la actividad de hablar mal encaja armoniosamente y en dónde no encaja armoniosamente. Es el contexto, chicos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, cuando es para difamar a alguien, cuando son calumnias, cuando es información no verificada. De hecho, en otra versión, ese pasaje que leí de Tito 3:2, no dice, no hables mal de alguien, dice, no deben calumniar. En otra versión, no deben difamar, que es la traducción correcta. Calumniar, difamar, estamos hablando de hablar una información no verificada de alguien. O sea, es que estoy hablando algo que no sé si es cierto, algo que seguramente es mentiras. También cuando es impertinente, que es el chisme. Te estoy hablando de algo negativo, pero no es pertinente, no te concierne, no tiene nada que ver con esto. Y también cuando es un asunto que no se resolvió primero entre afectados. Como dice Jesús, oye, si tienes algo en contra de alguien, vayas que primero con la persona afectada. ¿Sí? ¿Ya lo entendió? Ok, entonces se trae ante toda la iglesia y demás. Vamos a entender. Te está marcando la normativa de dónde encaja armoniosamente esa actividad. ¿Hablar mal de alguien? Ok, aquí sí encaja armoniosamente. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Pero es genial, chicos, porque ya no caemos en los puntos simplistas donde, esto es malo, esto es bueno. No, es, a ver, ya sabes que hay una normativa que violó para que sea malo, pero también sabes que tú puedes saber dónde encajarlo armoniosamente. Quitarle la vida a una persona. La Biblia dice, Éxodo 20:13, no matarás. Dices, órale. Y eso, por eso, chicos, muchos no se rompen la cabeza porque dicen, es que le dice, no matarás, pero aquí aparece que sí lo permite y aquí lo ordena y demás. Sí, hay mucha matanza En la Biblia y demás. ¿Sí? Te menciona pasajes en la Biblia donde es permitido en defensa propia. Por ejemplo, Éxodo 22, de 2 al 3 dice, si se sorprende al ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Entonces, diciendo, es válido quitarle la vida al ladrón cuando lo encuentras en el acto de robar. Dice, pero si sucede a la luz del día, el que lo mató sí es culpable de asesinato. Hasta te dice, si es un contexto de noche y lo matas, es correcto. Si es un contexto de día, es asesinato. ¿De día se refiere a literalmente de día o ya después de que ocurrió el robo? No, si durante el caso del robo sucede durante el día y tú lo terminas matando, es asesinato. Sí. O también te habla de un homicidio. Por ejemplo, Éxodo 21 del 12 al 14. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podría huir para ponerse a salvo. Fíjate lo que está diciendo. Mataste a alguien más. Oye, no fue adrede. Se te va a mandar a un refugio. No se te va a matar. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable y aunque esté frente al altar, hay que matarlo. Entonces, ¿la Biblia ordena la muerte? Sí. ¿Y la prohíbe? Sí. ¿Cómo sé cuándo sí, cuándo no? Por ejemplo, la guerra. ¿Saben quién va a matar más personas que ninguna otra persona, que a ningún otro ser en la iglesia y Jesús? Apocalipsis 19 del 11 al 15. Entonces vi en el cielo abierto y había un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de la garra.
Por eso, chicos, la Biblia, la traducción correcta en Éxodo 20:13, ¿saben que no es no matarás? La traducción correcta es no asesinarás. Porque asesinar es la actividad de matar violando la normativa de Dios. Porque la Biblia sí permite el matar. ¿Cómo sabemos? Hay una normativa adherida al contexto. Cuando es en defensa personal, cuando es una guerra justa, cuando hay un homicidio, se le debe quitar la vida a esta persona, etc. ¿Vamos entendiendo? Entonces ya sabemos cómo colocar una actividad en el lugar correcto. Lo mismo pasa con actividades como el divorcio. ¿Te puedes divorciar en cualquier circunstancia? No, hay ciertas circunstancias que permiten el divorcio y te permite saber cómo encaja el divorcio de forma armoniosa. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y eso también nos lleva a entender el cambio de normativa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿por qué en el Antiguo Testamento cualquier práctica ocultista se castigaba con pena capital? ¿Por qué, chicos? ¿Y por qué no en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, la Biblia no menciona en el Nuevo Testamento que si a las personas que practiquen brujería y demás, que les den más torso. En el Antiguo Testamento sí. ¿Por qué, chicos? Para que no se esparciera el Sí. En el Antiguo Testamento se castigaba, esto lo vimos, chicos, en el taller de política y religión. Vimos, ok, ¿por qué cambió la normativa? Ah, porque cambió el contexto. Sí. De hecho, sí, capítulo 8. Oigan, ¿por qué cambió la normativa, chicos? Porque cambió el contexto. En el Antiguo Testamento se castigaba con pena capital. En cambio, en el Nuevo Testamento se les deja libre a los que tienen prácticas ocultistas. Porque en el Antiguo Testamento no había solución al problema de posesión e influencia demoníaca. No había solución. ¿Cuál es la única solución? La muerte. ¿Cómo le hacías para liberar a un endemoniado? Si Cristo no había muerto todavía por nosotros. ¿Cómo lo hacías? No había. En el Nuevo Testamento sí hay solución y antídoto contra la influencia y contaminación demoníaca. Entonces, aquí hay antídoto en el Testamento, entonces la normativa cambia. Ya no le das más esfuerzo, ya los conviertes, ya les compartes, ya les llevas a Cristo. A salvación. Por ejemplo, también, ¿por qué en el Antiguo Testamento las penas eran más severas? Oye, si tú insultabas a tu papá o a tu mamá, era muerte. Sí. En el Nuevo Testamento se le deja vivir a mucha gente que en el Nuevo Testamento deberían estar muerta. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. En el Antiguo Testamento, como la redención no se había efectuado, el Espíritu no podía venir a morar dentro del ser humano. En el Nuevo Testamento, con la redención de Cristo, el Espíritu puede morar dentro del ser humano, trayendo renovación a la persona y a la sociedad. Puede traer cambio en la persona. ¿Vamos entendiendo? Cambió el contexto, entonces cambia la normativa. Lo mismo pasa con el levirato. ¿Se acuerdan del levirato? ¿Lo que era? ¿Levirato alguien? No, yo no lo he escuchado. La ley del levirato era la ley de qué pasaba cuando se moría tu hermano y dejaba sola a la viuda. Ah, tienes que- La tenías que... Según la ley, tenías que tomarla como esposa. ¿Por qué no se aplica? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, incluso parte de las leyes era no solamente el levirato, también obligaba a las mujeres a casarse solamente con personas. Si la persona tenía puras hijas, esas hijas solamente podían casarse con miembros de la misma tribu. Solamente. Dices, ¿por qué? Y luego en el Nuevo Testamento ya no aplica eso. Por el contexto, ya no vivimos en una nación agraria en donde la tierra estaba ligada a las familias tribales de Israel. Tampoco las mujeres necesitan casarse para poder obtener su sustento. En el Antiguo Testamento, en el contexto, era la mujer sola, no participaba en la actividad económica, era difícil para ella, y por eso era como el cuñado tenía que acogerla y mantenerla y proveer por ella, hasta que tuviera un hijo que pudiera mantenerla ya de vieja. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Contexto, chicos. Cambia el contexto, ahora la mujer esta actividad, ahora puede participar en la actividad económica, no necesita de un esposo que la mantenga ni demás. Esta ley ya no se requiere. ¿Vamos entendiendo? Cambia el contexto, cambia
La normativa. Y si no cambia el contexto, la normativa permanece. Recuerdo cuando fui a Michigan, era un pueblito a donde iba, y era, la señora me decía que era tan segura la colonia que ellos podían dejar la casa abierta y nadie entraba ni robaba nada. Sí, era todo así, tú entrabas a la casa y estaba abierta, así tal cual. Y a veces la casa estaba vacía, te ibas al supermercado y estaba así, tal cual. Dices, órale. ¿Tú podías hacer eso en un contexto de inseguridad? Pero en un contexto así, pues con toda libertad dejo la casa abierta, ¿sí? Vamos cantando cómo la normativa del contexto te va indicando qué hacer y cómo la directriz que debes de seguir. Por eso, chicos, una definición... Se me olvidó esto. Por eso, chicos, una definición correcta del contexto trae una correcta normativa. Por ejemplo, si el tránsito omite que hay escuelas en un lugar, ¿pondría la normativa adecuada para los vehículos? Pues no se cuenta que hay una escuela. El que bajen la velocidad, obviamente no. El contexto, si no se define bien el contexto, no se va a definir bien la normativa. Los negocios, por ejemplo. Oye, quiero abrir... Si no defiendo bien el contexto, ¿podría tener una buena estrategia de negocios? Por ejemplo, ¿qué te parece si digo, oye, me doy cuenta que en India no hay carnicerías y quiero abrir una carnicería? ¿Sería una buena estrategia, chicos? Estás falto de sabiduría. ¿Estás falto de sabiduría? ¿Por qué? Porque allí, oye, imagínate, pongo ahí a la vaca descuartizada. Son santas. ¿Sería exitoso mi negocio? No, no encaja. Simplemente estás violando la normativa del contexto, chicos. Sí. Es por el contexto también que sabemos cuándo debemos esperar al Señor y cuándo no, cuándo debemos estar expectantes. Jesús dijo, cuando ven estas señales, volteen, porque su redención está cerca. Lucas 21, del 28 al 30. También como estrategia ministerial, chicos. ¿Sabes qué estrategia utilizaba Pablo? Que era muy efectivo. ¿Sobre qué? Para ganar gente. Y él utilizaba la estrategia de normativa de del contexto, chicos. Fíjense lo que dice Pablo. 1 Corintios 9, del 19 al 22. A pesar de que soy hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. ¿Fíjate qué estaba haciendo? Estaba obedeciendo la normativa del contexto. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil como ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. ¿Qué estaba haciendo? Oye, ahí va a haber mayor afinidad si me acoplo al contexto, si tropicalizo mi ministerio. Y ¿saben qué es tropicalizar, chicos? Se manejan los negocios. Es adecuas tu estrategia de negocios de acuerdo al contexto. Y él dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿puedo hacer unos cambios en mi ministerio? Si estoy en el contexto judío, para ser más efectivo, sí puedo tropicalizar. Puedo comportarme como judío para ganar a los judíos. Es por eso también que sabes cuándo predicar qué cosa, chicos. Por ejemplo, Jesús sabía cuándo predicar el año del favor de Dios. ¿Te acuerdan cuando leyó del Torah Isaías 61? Que dice, me ha enviado el Señor a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y ahí se paró, en una coma. Y dijo, ahorita es el tiempo nada más de esto. Pero si tú le sigues leyendo, dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no leyó eso? Porque no era el tiempo. ¿Para qué los asustaba ahorita? Exactamente. Sí. ¿Vamos entendiendo, chicos? Lo mismo pasaba con este Pablo. Pablo en 1 Corintios 14, del 6 al 11, ¿sabes qué instrucción le da Pablo a la iglesia de Corintios? Dice, oye, si vas a la iglesia
Dice, si voy a visitarlos, de nada sirve que les hable en lenguas extranjeras. ¿Por qué? De nada sirve. No estás Oye, si voy a hablar algo, voy a hacer algo coherente para la audiencia, para que puedan entender. Capítulo 14 de Corintios habla acerca de eso. Está diciendo, le está diciendo a los corintios, no sean tontos, obedezcan la normativa del contexto. ¿Cómo voy a hablarles algo en un idioma que no entienden? ¿Cómo vas a decir amén a mi oración si no la entendiste? Sí. Por eso se regulaba el hablar en lenguas. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Cómo viola el enemigo esta... Uy, se me olvidó que tenía aquí la presentación. ¿Cómo viola el enemigo esta normativa, chicos? ¿Cómo se les ocurre? Con las ideologías. Una es que la viola descontextualizando para racionalizar el pecado. ¿Han escuchado? Perdón. ¿Han escuchado, por ejemplo, están platicando por ejemplo, de sexo y lo dicen, ¿qué tiene de malo el sexo? Dios. Al fin de cuentas, Dios lo hizo. Y tú, sí es cierto. Sí, cierto. Dios lo hizo, ¿qué tiene de malo? Y te está violando todo. O sea, ¿qué está haciendo el enemigo? Está descontextualizando algo para racionalizarlo, para justificarlo. ¿Sí? Está violando, sí, la normativa adherida al diseño te dice el cómo funciona y demás, sí, pero no se regula solo, se regula en base a su contexto. ¿Y es que tiene malo el sexo? El sexo nada, pero está regulado en base al contexto. Hay un dónde, hay un cuándo, hay un con quién que está regulado. Sí. Pero cuando les descontextualizas, ya no puedes ver lo malo, chicos. Ya quitas el contexto y lo ves por sí solo, sin contexto, y dices, pues ¿qué tiene de malo? Pues no. ¿No estás entendiendo? Por eso decía Pablo que no hay nada malo en sí mismo. Pero ya en su contexto va cambiando todo. Yo recuerdo cuando recién me convertí al Señor, yo tenía una problemática con la pornografía y me conté con otro cristiano que también tenía la problemática y decíamos juntos, ¿pero qué tiene de malo ver desnudos? Dios los hizo. ¿Y qué estamos haciendo? Estábamos racionalizando el pecado. Sí. Primero, estamos fallando la normativa adherida al diseño. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la naturaleza adictiva que tiene la pornografía. Sí, el desnudo. Y luego aparte, la normativa adherida al contexto. Es ¿por qué no andamos desnudos como Adán y Eva en la creación, chicos? Por el pecado es normativa adherida al contexto. Cambió el contexto, cambia la normativa, te vistes. ¿Por qué? Porque tus hormonas y tu naturaleza pecaminosa pueden llevarte a cosas malas. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Pero qué hace el enemigo? Te descontextualiza eso. ¿Qué tiene de malo esto? No. Por sí solo, nada. La problemática es que todo se regula en base a su contexto. Es lo que Satanás hacía para tratar de hacer pecar a Jesús. Sacaba un pasaje fuera de contexto. Tírate porque la Biblia dice, escrito está, va a ordenar a sus ángeles que te protejan. ¿Qué estaba haciendo? Descontextualizando algo, chicos. Y Jesús le dice, no me lo saques de contexto. La Biblia también dice esto. Porque el enemigo te quiere sacar de contexto algo. ¿Qué tiene malo esta actividad? No. No me la descontextualices. ¿Sí? ¿Dónde va ubicada? También el contexto te va regulando. ¿Vamos? Por eso se transversa la Biblia, chicos, como Pedro advertía de los escritos de Pablo. ¿Sí? El enemigo también utiliza esto, chicos, por ejemplo, con los grupos delictivos. Grupos delictivos, chicos. Dentro de la organización delictiva, todos los elementos funcionan perfectamente, chicos. Operan bajo el principio de unidad, todos tienen una función, todos se organizan y demás. Pero ¿cuál es la problemática? Que violan la ley del contexto. Están realizando una actividad que daña el contexto. Sí, están violando la normativa del contexto. O, por ejemplo, los negocios y organizaciones monopólicas. Oye, está creciendo el negocio.
Sí, pero no tiene competencia. Y eso le lleva a comportarse de forma cancerosa a ese negocio. A que ponga los precios como él quiera, a que abuse de los clientes, a que dé mal servicio y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Están las leyes antimonopólicas para regular un negocio en base a su contexto, chicos. ¿Vamos bien? Vamos a terminar. La incorrecta definición del contexto, chicos. También el enemigo lo utiliza esto. Oye, si defino mal el contexto, voy a sacar una normativa equivocada. Sí. ¿De dónde creen que, chicos, que salen? Dice Pedro, que en los últimos tiempos vendrán burladores. Fíjate, es el último tiempo. Y va a venir gente burladora diciendo, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Por qué? Están discerniendo mal los tiempos. No saben que estamos en los últimos tiempos. Y llega gente que no discierne y dice, ¿qué onda? Sí. ¿Te acuerdas a los fariseos y saduceos que le pidieron una señal a Jesús? Oye, danos una señal para ver que realmente este es el tiempo de la visitación del Mesías. Y dijeron, momento, no me salgas con cosas. Sabes discernir los tiempos del clima y no puedes discernir esto. Sí. ¿Y te acuerdas qué pasó con esta generación que no supo discernir el tiempo de la visitación de Dios? Lucas 19, del 42 al 44 dice, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Tómala. O sea, por no reconocer las señales a su alrededor, vino juicio sobre ellos. Y el enemigo lo que hace, te trata de engañar creyendo, no discerniendo correctamente el contexto, chicos. Por ejemplo, engaña a mucha gente creyendo que todo tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Para que pierdas el tiempo y la oportunidad de arrepentimiento o de bendición. Dice, pues tengo mucho tiempo mañana. No tienes tiempo. Y hace pensar a la gente que tiene mucho tiempo. Y eso pasa también con los grupos feministas donde dicen que tratan de violar la ley de contexto. Dicen, oye, pero yo quiero salir vestida así, toda provocativa. Vives en un lugar, en un barrio peligroso. No puedes salir así. Pero yo quiero violar la normativa del contexto. A haber consecuencias. Sí. Pero yo quiero hacerlo. Sí. Eso es imprudencia. Estás violando la normativa del contexto. Por eso es tan importante esto, chicos. Y la Biblia, por eso vas a encontrar que cambia una normativa en un texto y en otro contexto. ¿Por qué? Porque la normativa cambia en base al diseño y en base al contexto. Y lo que vamos a ver la siguiente es cómo cambia la normativa adherida al propósito. Todo esto, chicos, te va a ayudar a descifrar todas las cosas controversiales en la iglesia. Oye, ¿por qué aquí sí y acá no? ¿Por qué aquí se condena y acá se permite? Ya, cambia la normativa. Y es de sabio, chicos, discernir cuándo cambio la normativa o cómo hacer que encaje algo armoniosamente. Recuerdo platicando con algunos cristianos que me decían, no, es que la mujer no se debe de usar maquillaje ni nada porque la mujer, Jezabel se maquillaba. ¿Se acuerdan? Y la Biblia también dice que no deben ser pescados, peinados ostentosos ni ornamentos. Sí. Que dice que no ni con joyas ni nada. Y dices, su mecha. Y dices, no, eso dice la Biblia, pero en otros pasajes sí lo utiliza. Dices, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Se contradice la Biblia? No, la normativa cambia en base al diseño, en base al contexto y en base al propósito. Y es de sabios saber cuándo sí, cuándo no, y discernir la normativa. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque podamos, por medio de tu palabra, Señor, conocer cómo ordenaste toda tu creación, Señor. Cómo, Señor, todo cambia, Señor. Todos los elementos de tu creación son relativos y tú eres lo único absoluto, Señor. Aún las leyes, Señor, las normas van cambiando, Señor.
Aunque tu orden es absoluto, tus normas van cambiando de acuerdo al diseño de las cosas, de acuerdo al contexto, Señor. Y requiere sabiduría, Señor, de nuestra parte del discernir cuándo sí, cuándo no, Señor. Queremos pedirte el día de hoy, Señor, con toda humildad, sabiduría, para que tú nos ayudes a discernir, a descifrar, Señor, el orden que hay a nuestro alrededor, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, podamos obtener el entendimiento que necesitamos, Señor, para poder discernir tu voluntad, tu orden, tu normativa, Señor, y así establecer tu reino aquí, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.